7 de la mañana, 25 minutos. No hay, Aurelio, buenos días. No hay esta mañana. Buenos días, Néstor. Muchos trinos, en realidad ninguno. Nadie del pacto histórico esta mañana está defendiendo a la primera dama, que suelen ser tan activos en defensa de los problemas en los que está el gobierno. Hay un silencio pues de esos ruidosos que dicen mucho alrededor del escándalo de la primera dama. El escándalo fue revelado por La Silla Vacía. Básicamente lo que dice es que la primera dama tiene una cantidad, un séquito literalmente, fotógrafo, maquillador, estilista, vestuarista, asesora de imagen, todos, Vélez, Prieto, María Antonia Pardo, todos le cuestan al erario colombiano 1.000 millones de pesos. Como esta había sido la austeridad, una de las banderas del gobierno Petro, Aurelio, y como habían sido tan críticos en el pasado de los gastos de la oficina de la primera dama, va a ser muy difícil que defiendan lo que está pasando. Y eso sí, en las redes sociales, en donde se suelen mover estos temas, están recordando todo lo que decían en el pasado alrededor de primeras damas en gobiernos anteriores. Que se debe aplicar para todo el mundo. Y entonces se devuelve, ¿no? Claro. Lo que se llama la arqueología en las redes sociales. Néstor, Les están recordando, como ellos no dicen mucho, les están recordando a la gente de la izquierda que gobierna, a la gente del pacto histórico, lo que decían antes de llegar La al denuncia de La Silla Vacía indica que la primera dama tiene un séquito de al menos 3 personas que la acompañan en todos sus desplazamientos en Colombia y fuera de Colombia, incluso en destinos muy lejanos. Fotógrafo privado, maquillador privado, perdón. Fadi es hombre. Fadi es hombre. La dama que acompaña a la primera dama también, Carolina Plata, que es, digamos que la chaperona, para arriba y para abajo, lo decía muy bien María Camila temprano, una cohorte que acompaña a la primera dama, y en el comunicado de las últimas horas dicen que no solamente presta sus servicios este grupo a la primera dama Verónica Alcocer, sino que lo presta también a la presidencia, y dicen que como la primera dama cumple una función social, entonces el ordenamiento permite que haya gastos con dineros públicos en su beneficio. Busco en los archivos, Aurelio, busco en los archivos de la presidencia cuál es la función social que cumple la primera dama, que me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Si esto es para cumplir una función social, y usted dice, bueno, en gracia de discusión necesitan estilista, vestuarista, maquillador, fotógrafo para todos los viajes nacionales. ¿Cuál es la función? Y no tengo ningún reporte de actividad de función social en la primera dama. El último son las novenas que organizaron a finales del año pasado, suponiendo que las novenas sean función social. Pero miren, supongo que la novena de aguinaldos con los recicladores, por ejemplo, con los tiene habitantes. un sentido social. Sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer un vestuarista, padre, vistiendo a la primera dama para el encuentro en la casa presidencial? No sé. Así que la información es, Aurelio, para concluir, la información es parcial e incompleta, me parece a mí, sobre las actividades de la primera dama. Pero esto empezó hace rato, ¿no? Sí, el informe de La Silla Vacía complementa las cosas que ya se habían venido mirando. ¿Se acuerda? Desde el nombramiento, desde el contrato de Nerú. Esto comenzó con el contrato de Nerú. Siguió con el nombramiento de Eva Ferrer como ciudadana colombiana express, y después en 2 consejerías, una primera de juventud que salió fallida, se fue para la Consejería de Reconciliación, después parece que ya no tuvo mejor suerte, y ahora aparecen otros 4 más. Pero en gracia de discusión también, como decía usted, que hace unas maromas de tipo jurídico para justificarse, incluso que corresponde a conceptos del DRAPE que hoy dirige Carlos Ramón González. DAPRE. Sí, del DAPRE que hoy dirige Carlos Ramón González. Sí, uno puede preguntarse, ¿y es que la función social se tiene que hacer con boato? ¿Es que la función social tiene que hacerse sin límites presupuestales? Porque es que el punto es ese. Usted puede tener incluso pues quien la asesore y lo apoye, eso pues no vamos a negarlo. Pero antes de eso, Aurelio, lo que me he estado preguntando es ¿y cuál es la función social de la primera dama? Si alguien la conoce, les pediría que me la informen, porque la estoy buscando, no encuentro qué es lo que hace la primera dama. La primera dama hace parte, Ricardo, de la Junta Directiva de Bienestar Familiar. Sí, la preside. ¿Cierto? Sí, la preside. Sí. Pero para eso no necesita... Sí, normalmente no es las primeras damas...
No, las primeras damas tienen siempre un rol muy activo en el tema de primera infancia. De hecho, pero no solo participan de la junta directiva. Pero esta primera dama no particularmente Verónica Alcocer, sino todas. ¿Qué hace como función social la primera dama Verónica Alcocer? No, yo creo que la primera dama Verónica Alcocer ha escogido pues una ruta distinta a las anteriores primeras damas. La anterior primera dama era bastante discreta, poco conocimos los colombianos de ella. Una que fue mucho más activa, que fue Tutina de Santos, estaba muy involucrada con temas de primera infancia, y la primera dama Verónica Alcocer ha escogido más un rol de representación protocolaria en eventos internacionales, y por eso claramente el hecho de tener un acompañamiento como el que denuncia la silla vacía, de vestuaristas, claro, entonces son funciones, de acuerdo, es normal que las primeras damas tengan, entre comillas, un apoyo de la oficina de la presidencia para que les tomen fotos, para que cubran sus noticias, pero lo que en este caso escandaliza, y está bien, es el tipo de acompañamiento que está teniendo, un vestuarista, que está teniendo también una persona, y además a viajes internacionales con unos altísimos costos y viáticos. Y Néstor, yo aquí me encontré un trino de Gustavo Bolívar en el año 2020, en un tono muy altisonante, decía, lo que aterra. Entonces, lo aterrador no es que manden un avión 2 veces a recoger invitados y otro día a Bogotá a que la primera dama se cambie de ropa. Lo que aterra y encabrona, dice Gustavo Bolívar, es que estos cafres no pagan impuestos y llegaron a poner IVA a la canasta familiar para que ustedes pagaran su festín de derroche y corrupción. Entonces, digamos, no puede ser la que lengua es el azote, amigo mío, ¿no? Claro, no puede ser que la indignación con la anterior primera dama por posibles gastos también excesivos que hubo en ese momento sea solo miope y mire solo para un lado del espectro político. Sí. Las primeras damas, María Consuelo, usted lo sabe bien, las primeras damas en Colombia han tenido siempre una figura simbólica, porque no hay un cargo de primera dama, ella no tiene sueldo. Tiene la curiosa paradoja de que tiene oficina, pero no tiene sueldo. Correcto, y yo creo que ahí hay 2 debates. Uno es si la primera dama, que no es funcionaria pública, porque está claro, cumple funciones oficiales. Yo creo que la respuesta es sí, porque muchas veces se le asignan funciones oficiales. El otro tema es si puede tener gente a cargo, y la respuesta es no, porque los funcionarios públicos tienen la gente a cargo de acuerdo con lo que dice la ley, y como no existe el cargo, pues no pueden tener funcionarios a cargo. Pero la verdad es que la oficina de primera dama siempre ha tenido personas a su cargo. Pero dependen del DAPRE. La otra cosa es el tema de los gastos, y yo creo que ahí sí está muy claro lo que genera la molestia, y es que gastos absolutamente personales, como el maquillaje, como la ropa, como la asesoría de imagen, pues debería sufragarlos el ingreso familiar de la primera dama, su plata privada, y no la plata pública. Es que es indignante que se esté anunciando una nueva reforma tributaria, que nos vayan a subir los impuestos para pagar el maquillaje de doña Verónica Alcocer. O sea, me encanta que esté bonita, que esté bien arreglada, que esté bien maquillada, pero que lo pague ella, como lo pagamos todas. O sea, el punto es de dónde viene la plata para sufragar esos gastos, que sin duda son gastos personales. Ahora, María Consuelo, el problema no es el maquillador. El maquillador, María Camila, se llama Fadi Flores. El problema es que la primera dama viaja con el maquillador. Claro. Entonces usted dice, no son solo los 10 millones de pesos que se gana el maquillador, sino los viáticos. Pregunto yo, los hoteles. ¿Hay que viajar con el maquillador? Es decir, ¿eso no es un poquito estrambótico? Viajo con el maquillador, me maquillas todos los días a las 8:30 de la mañana, me vuelves a maquillar a las 2 de la tarde. Como si fuera una actriz de cine. Le hace mucho daño al proyecto político del presidente, porque llegó con una bandera completamente opuesta. ¿Pagado de dónde? Porque es que la superficialidad con la que una persona maneja su vida privada es asunto suyo, entonces debe incurrir en gastos personales y no en la plata pública, porque es que eso es lo que indigna. En el tema del cargo, ahí hay un punto, porque es que la primera dama obviamente no tiene un cargo, no es una funcionaria pública, sí, de acuerdo, pero no hay manera de atribuirle a su despacho empleados y gastos, porque la Corte Constitucional tumbó un artículo. Cuando yo estuve en presidencia hace muchos años, se expidió una reforma del DAPRE, donde incluimos el artículo 6 del despacho de la primera dama. Este tendrá a su cargo el desarrollo de las funciones de apoyo administrativo y asistencia a la primera dama de la nación, precisamente para evitar esa
mentira de que la primera dama puede existir en el vacío y no necesita apoyos. Sí los necesita. En ese despacho se incluían las personas Álvaro, que trabajan para ella, secretaria Álvaro, privada, etcétera. No, de acuerdo, pero no estamos hablando de la gente que trabaja con la primera dama. O a no ser que usted me esté diciendo que el maquillador, que llevara al maquillador, al vestuarista, al asesor de imagen, al fotógrafo. Pues ahí hay dos posibilidades. Uno, que sea exclusivo. Le pregunto, ¿no es un poquito excesivo? Sí. Si fuera exclusivo de la primera dama, pues tendría que estar en el despacho, pero el despacho no existe. Si simplemente le presta el servicio a varias personas del Estado, incluida la primera dama, pues está bien que esté en otras entidades. Ese es el dilema. Viajan con ella, Álvaro. Sí, es que yo creo que hay varios ahí temas. está el problema. Varios temas, Néstor. La primera dama cumple unas tareas oficiales, digámoslo como dice María Consuelo. Claro, eso no hay discusión. Bueno, no debería usarse además la expresión de primera dama por machista. Además está suponiendo que siempre vamos a tener presidentes hombres. Pero bueno, el tema es que ¿qué apoyo debe tener para cumplir esas funciones? Y claro que lo debe tener, y tiene además seguridad oficial y en fin. Pero aquí hay dos problemas, me parece. Uno es el derroche y la ostentación, porque claro que uno puede hacer lo mismo con menos. Claro, alguien podría decir no necesitan ni siquiera tener un maquillador, pues porque eso solo parece ostentación, pero claro, evidentemente en algún momento ella va a grabar alguna cosa para la televisión o para hacer algún video para las redes sociales, y puede ser que necesite tener a alguien cerca que le ayude a maquillarse, pero llevarlo a los viajes, etcétera, es una cosa que es ostentosa, y eso solo es reprochable. Pero claro, también, como lo han dicho ustedes, es más reprochable tratándose del gobierno del que se trata. Justamente lo que ha generado, digamos, que lo que ha permitido que el presidente Petro sea presidente es, entre otras cosas, el rechazo de la mayoría de los ciudadanos colombianos a la ostentación de los que ejercen el poder. Ese es un tema. Y el otro es un tema que me parece complejo y que lo tendrán que resolver los organismos de control, que es pues la veracidad de la información oficial. Todas estas personas son unos contratistas de prestación de servicios que tienen que presentar un informe de las actividades que realizan, y pues yo me pregunto si dicen lo que hacen en el informe, si el informe realmente refleja la tarea que ellos desarrollan, porque claro que si no, pues ahí estamos en un problema legal grave. Pero además, legalmente, Héctor, creo que hay muchas dudas, y esto tendrán que decidirlo los organismos de control. Por ejemplo, que la plata a estos asesores la pagan a través de unas entidades del Estado que no tienen nada que ver. Por ejemplo, RTBC. Claro, ¿no? Fíjese que en el caso de Fadi Flores, Néstor, con el maquillador de la primera en dama. el caso de Fadi Flores, solo por poner un ejemplo, de 14 viajes que reporta o actividades que reporta, 12 tienen que ver con actividades donde ha estado la primera dama, particularmente en viajes fuera del país, España, Portugal, Nueva York, y nada tiene que ver con el contrato. Eso es lo que revela la silla vacía, el objeto del contrato de RTBC. El maquillador, además, María Consuelo, usted que fue canciller. Eso le iba a decir, ¿qué más representación que la de una canciller? En Colombia hemos tenido 7 cancilleres, nunca ¿Mujeres? Se ha pagado, 7 cancilleres mujeres que además han hecho un trabajo muy profesional. Noemí Sanín, María Mejía, María Ángela Holguín, Marta Lucía Ramírez, Claudia Blum, y ninguna María Consuelo Araújo. Sí, y ninguna ha tenido en las funciones de la representación política del país en el exterior a su cargo maquilladores, estilistas, porque se presume que como parte del profesionalismo de una persona está presentarse bien a los eventos donde efectivamente tiene el nombre de Colombia en el exterior. Consuelo, eso se sufraga de los gastos personales, del sueldo de cada cual. Usted fue ministra de Relaciones Exteriores. ¿A usted se le ocurrió en algún momento llevar a su maquillador a un viaje? Jamás, pero la verdad es que además yo no tengo maquillador. Pero, o sea, usted se levanta y usted se echa se embadurna solita. Ella se pone linda, ella sola. Cada cual siempre hace viene lo que divina. puede con lo que tiene. Pero no pagarlo de los impuestos de los colombianos. Ahora, eso es lo que a mí me parece completamente criticable. Me preguntan, Aurelio, no sé si usted tenga alguna respuesta que me pueda ayudar.
como el comunicado de anoche de la Presidencia de la República justifica todo esto, en que hay Así unos es. argumentos que la primera dama, doña Verónica Alcocer, Confirma los gastos, ¿no? Sí, no los desmiente, no dice que la información de la silla vacía tenga alguna falsedad o alguna equivocación. Claro. Así que estoy presumiendo que la cifra de 1.000 millones de pesos es perfectamente cierta. ¿Usted conoce cuál es la función social que está cumpliendo la primera dama, Aurelio? No, Néstor, yo realmente creo que el comunicado debería ir acompañado de esas funciones sociales. Precisamente iba a decir yo, bueno, es la función social. Enumere las funciones sociales que ha venido ejerciendo fuera de la que tiene que ver con bienestar familiar. Pero hay algo que en la contratación todavía huele más feo, complementando un poco lo que decía Héctor Riveros. Es que fíjese usted que ni siquiera son empleados de RTBC directos, sino que es a través de una tercerización, con una cooperativa que se llama Savi, donde los meten ahí para encubrir. Es que la verdad es que esto tiene, pues realmente no solamente que no se justifica, no solamente el boato con el que se hace, sino que la forma de contratación es evidentemente una forma, digamos, de encubrimiento a través de una tercerización que se hace mediante una cooperativa que tiene un contrato con RTBC, porque ¿quién le dijo a esa cooperativa que contratara a Fadi Flores, por ejemplo? Sí, esa cooperativa contrató a Fadi Flores, pero ¿quién le dijo a esa cooperativa Pues que ¿quién va a tenía que ser, Aurelio? Fadi Flores? ¿Quién es Entonces, ¿Quién es el hombre de Petro en RTBC? Entonces no nos vengan a decir a nosotros que eso simplemente es un contratista que había ahí y que de vez en cuando vaya a hacer funciones complementarias detrás de la primera dama. Yo creo que todo el andamiaje, la financiación y la presentación del asunto si esto le está no saliendo, le conviene al No tiene gobierno. presentación. le está saliendo mal al gobierno, la verdad, y me parece que el comunicado de ayer es incompleto, no cuenta la verdadera razón. Es decir, si dijeran la primera dama cumple esta y esta función social. Sí. Entonces usted dice, Paola, usted dice, bueno, es que está en una labor importante, la primera dama va a Chocó y en Chocó suda o en Chocó necesita un maquillador, pero estamos hablando de que el maquillador de la primera dama la acompaña es a los viajes internacionales. Gana muy bien ese maquillador, 10 millones de Sí, pesos mensuales. Estábamos poniendo, Paola, la cuenta oficial de ese señor Fadi Flores, en donde él hace alarde, en donde él hace alarde de sus vínculos con la Casa de Nariño, confirmando la relación muy cercana que tiene con la primera dama. Son las 7. Y es su manera de mercadearse, su manera de venderse también. Pero es que mire, 1.000 millones de pesos en un año y medio, en 18 meses, son ni nada más ni nada menos que 56 millones de pesos al mes en todo este séquito. Con seguridad a la primera dama le sale muchísimo más barato irse a la peluquería en Madrid, en Londres, en Nueva York, que tener que cargar con todo este personal, con toda esta corte, Ricardo, y pagarles viáticos, hoteles, dormidas, comidas, tiquetes aéreos. No tiene ninguna presentación, pero además hay algo que me preocupa y me molesta, María Consuelo, y es que de alguna manera esto lo que hace es que sirve para perpetuar estereotipos de género. Total. Es decir, las mujeres somos decoración y lo que nos importa es la forma, exacto, cómo nos vemos y no lo de fondo. Es que una cosa sería la primera dama viajando con expertos, qué sé yo, en desnutrición infantil, con gente que entienda la problemática de los niños en La Guajira, en fin, con tantas cosas que... Entiendo eso de que esta figura simbólica, pero simbólica decorativa. ¿No es verdad? Pero simbólica mal, es un mal símbolo, porque simboliza unas cosas que deberíamos haber superado. Por eso estoy insistiendo entre otras tanto cosas, en que cuáles son las funciones de la primera dama. Porque le seguimos atribuyendo, Néstor, a la primera dama, Héctor, se le atribuyen en Colombia como lo que no es importante. Cuidar a los viejitos y cuidar a los niños, que se entiende además equivocadísimamente que es una especie de tarea menor y que está atribuida a la mujer, porque como es labores de cuidado, entonces es atribuido a la mujer. Hubiera sido mejor un comunicado que dijera efectivamente, como dice Paola, bueno, está en los temas de ciencia y tecnología y está ayudando a conseguir recursos con el sector privado, lo que fuera. Hubiera sido más contemporáneo, digamos, el comunicado que ese que parece pues del siglo XIX. Pero miren, Néstor, antes de que cierre, déjeme esta imagen que estamos mostrando en este momento en el canal de YouTube es cuando la primera dama... ¿Es Fadi Flores? No, no, yo supongo, puede ser, es la primera dama vestida de payasita.
porque está bueno, el maquillaje como visitando payasa niños está enfermos en el hospital militar. No quiero demeritar esa visita que me parece muy importante. Pero no sé si el maquillaje el maquillaje de Fadi Flores, el maquillaje es muy profesional. Hacer eso no es tan fácil, porque de pronto pues echarse los polvitos, como se dice, pues eso no tiene mucho problema, pero hacer ese dibujo que hicieron con ese que tienen ustedes ahí en la pantalla de YouTube sí es una cosa difícil. Nos sale más barato si aprende a hacer con tutoriales de YouTube que hay muchos. Pero yo quería aprovechar este tema, Néstor, para hacer, digamos, una advertencia. Señor. Porque es que veo que ahora que está comenzando el periodo de alcaldes y gobernadores, veo muchas primeras damas muy activas. Y yo creo que valdría la pena que oyeran la advertencia, porque es que hay personas a las que les gusta meterse y decir yo puedo y yo ayudo y yo hago. No, las primeras damas no tienen ninguna tarea ni en el nivel nacional ni en los niveles locales. Eso quiere decir, Héctor, y yo estoy de acuerdo con usted, hay que desaparecer esa cosa que es casi feudal, ¿no? Esto viene de siglos. De la primera dama. La primera dama es una figura, yo no sé de hace cuánto tiempo. Y el cónyuge del cónyuge del mandatario tiene que dedicarse a sus actividades privadas. Y tiene que tener derecho a hacerlo, no puede dedicarse a unas y no puede dedicarse a unas actividades privadas, pero pues que tengan relación con el Estado. Pero tiene que dedicarse a sus actividades privadas. Hizo carrera en Colombia, que la figura de la primera dama, claro, como en Colombia solo ha habido presidentes hombres, entonces la mujer es la acompañante y le pusimos el título de primera dama. Y la característica de la primera dama es que la primera dama se dedica pues a las cosas a las que no se dedica el presidente, obras de caridad, a los actos a donde no puede llegar el presidente, manda la esposa. Y además porque era ama de casa, entonces pues acompañaba a su esposo. No, las primeras damas, las mujeres de hoy no son amas de casa, son profesionales, y esas profesionales que son esposas de alcaldes, de gobernadores o de presidentes deben dedicarse a lo que se dedicaban a lo largo de su vida. No tienen ninguna tarea oficial. Y además quiero decir, Néstor, mire, si quieren hacerle un gran favor, si quieren apoyar a su compañera o compañero, no se metan. Solo le hacen daño, como está claro en este caso. Totalmente, voy a preguntarle a los oyentes, padre Linero. Sí, señor. Vote usted si son partidarios de eliminar, ahora que estamos en este debate, la figura de la primera dama. Mi respuesta es sí. Sí, a mí me tocará, ahorita voy a entrar enseguida a votar, mi respuesta es sí. Esa figura o la reglamentas y le pones unas funciones y le pones todo, o simplemente el gobierno en todos los casos. El gobierno anterior tuvo la oportunidad de que la primera dama tenía una ocupación y tenía un trabajo y renunció a ese trabajo como han renunciado. Digo, no es normal que las esposas de los presidentes lleguen con trabajo en el bolsillo. La esposa del expresidente Duque tenía un trabajo y renunció a ese trabajo para irse a ejercer de primera dama. La diferencia con Verónica Alcocer es que ella no trabajaba, no tenía una ocupación, no tenía un sueldo. Entonces no tuvo que renunciar a nada para ser primera dama. ¿Sabe qué? En eso estoy recordando una cita de Manfredo Max Neff que dice, definitivamente el problema no importa quién tiene el poder, sino qué es el poder. Si el poder lo tiene A o B y se comporta de la misma manera, no importa quién lo tenga. Definitivamente lo que necesitamos es una visión nueva del poder. Pero por último, yo sí, además del tema monárquico, de esta imagen de que tenemos que, entre todos los colombianos, los siervos de la gleba, pagar los gastos personales de la familia presidencial y en particular de la primera dama, que es sumamente repudiable además en un país tan desigual. Yo sí quiero enfatizar en el argumento de Paola sobre el rol de la mujer y la estigmatización de la mujer como una figura ornamental en la familia. A mí me parece terrible que todos estos gastos además sean para que ella se vea bonita, porque tiene que verse bonita en la reunión con los cacaos, en las reuniones en Cartagena, en la representación al exterior. O sea, ¿dónde están los valores del profesionalismo, de la inteligencia, de la preparación, del trabajo arduo, que es lo que queremos transmitirle a nuestras niñas en Colombia? Yo sí creo que magro favor le hace la señora Verónica Alcocer mandando esta imagen de banalidad a las mujeres en el país. Sí, ahora la primera dama cumplió un papel, Ricardo, si usted se acuerda, protagónico en la campaña presidencial. Fue muy importante. No solo fue
compañera permanente del presidente en actos de campaña, sino que se metió en la campaña. Sí, en la estrategia de la campaña, claro. Hizo parte de los cuadros y directivos. tiene intenciones políticas, y no lo ha negado ella, y el presidente Petro lo sabe, así lo que dijo en el libro. eso está claro, así que eso también hay que tenerlo aquí en cuenta en este contexto, porque no es lo mismo una primera dama que no tenga interés alguno en participar en política electoral, y el caso de Verónica Alcocer, que ha dicho evidentemente que sí quiere participar. Cuando se lo han preguntado a Petro, nunca lo ha negado. Le han preguntado, bueno, ¿y usted qué opina de las aspiraciones políticas de Verónica? Dice, no, pues allá cada cual, en fin, no sé. Y no lo rechaza. No, y ha justificado y ha dicho que se han visto casos en otros países. En una entrevista dijo que ya habían pasado casos en los que la pareja había sucedido a su esposo. Como Héctor. Argentina fue eso, por ejemplo. Sí, bueno, con una señora en Argentina, y Hillary quiso hacerlo con Bill Clinton. También. Bueno, pero mire el ejemplo de Estados Unidos, Héctor, tan interesante. La primera dama de hoy del presidente Biden es una profesora y ha seguido siéndolo en la presidencia del presidente Biden. Siendo profesora, es decir, la señora no es una figura decorativa. Eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar, Néstor, y yo creo que hay hoy muchas mujeres que son esposas de gobernantes y lo hacen hoy, y eso es lo que debería pasar, porque meterse es muy malo, siempre va a ser cuestionable, siempre va a haber alguien que tenga posibilidad de criticarlo. Es realmente casi que un consejo, mire, no se metan, igual que Héctor, los hijos tienen que desaparecer del panorama. Usted que está insistiendo tanto con los nuevos alcaldes y gobernadores, ¿me quiere decir a quién se refiere? ¿A qué primera dama de qué ciudad está viendo ahí Néstor, asomándose? Hay varios, pero me angustia el exceso de protagonismo de una mujer queridísima, inteligentísima, maravillosa, que se llama Taliana Vargas, que es la esposa del alcalde de Cali. Ella tuvo un papel muy protagónico en la campaña. Es que pasa lo mismo que pasó con Verónica Alcocer. Un papel muy protagónico. Ambas jugaron un papel crucial en la elección de sus respectivos esposos. Y usted ve a Taliana metiéndose un poquito más de la cuenta en cosas de gobierno en Cali. Sí, vive permanentemente, entre otras cosas habla de los temas pues sociales y tal, un poco con el estereotipo de siempre, y yo ya digo, es una mujer extraordinaria, yo tengo toda la admiración por ella, y estoy realmente usando esa expresión de hay que dar un consejo, porque seguramente nadie se atreve a decirle ni a ella ni al alcalde Eder, oiga, tengan cuidado, nadie sus cercanos no se atreven a decirle porque no va y se molesten, pero como yo no soy cercano, ni nunca he hablado ni con ella ni con él, entonces puedo darle ese consejo. Yo quiero que al alcalde le vaya bien, y seguramente ahí va a tener un problema si Taliana no tiene su actividad propia. A modo de sugerencia respetuosa, después de ver lo que está pasando con doña Verónica Alcocer en el gobierno del presidente Petro, la sugerencia para las primeras damas que están arrancando es lejitos, ni tanto que queme al santo, decían los abuelos, ¿no? Ni tampoco que no lo alumbre. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. A la pregunta, María Camila. Padre, dígame. ¿Cree usted que hay que eliminar la figura de la primera dama? ¿Cómo va eso? Sí, hay que eliminar la figura de la primera dama. 95%. Claro. Esta es la clase de preguntas que sí debería ir en un plebiscito. ¿No? Porque, ¿no? Y salimos del tema. Sí, mayoritariamente, pero no solo, si quiere, con vigencia a partir del próximo gobierno, no a partir de a partir del próximo gobierno, para que no se repita una y otra vez la polémica alrededor de qué hace la primera dama, y qué es, y por qué el séquito, y por qué la cohorte, y por qué la influencia. Es la manera. Hay que revisarse ahí en las votaciones. Está el representante David Racero, que era el que proponía en el pasado eliminar la figura de la primera dama por los excesos, por los costos, por el derroche, Néstor. Si usted mira el pasado, por ejemplo, Colfuturo, una institución tan importante que ha mandado a miles de colombianos a estudiar en el exterior, es fruto de un trabajo del despacho de la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, Batuta y muchas otras iniciativas, porque la primera dama tiene una capacidad de convocatoria y de gestión grande. Entonces, la gestión de la primera dama en sí misma no es mala, puede ser muy buena. Eso fue, han pasado 30 años. No, pues de eso, hay oyentes que nos recuerdan episodios de primeras damas que han tenido un papel protagónico y muy importante. El caso, por ejemplo, que citaba Álvaro, de Ana Milena Muñoz de Gaviria con Batuta y con Colfuturo, pero muchas otras. Hay primeras damas. Nora Puyana de Pastrana con computadores para educar. Doña Nidia, la esposa de Turbay, creo que era una primera dama queridísima en Colombia, ¿no? Se inventó
la Fundación Solidaridad por Colombia. y los, ¿cómo se llaman? Los desfiles de solidaridad y Las efectivamente caminatas. las caminatas, eso. Mire, las un oyente caminatas. me dice que hay una diferencia entre el caso de Taliana Vargas y el caso de Verónica Alcocer. A ver. Taliana Vargas es una figura pública, incluso mucho más reconocida que Alejandro Eder en todo el país. Y es activista Verónica social. Alcocer, Ella tiene no. una fundación hace No, muchos pero años dedicada a temas sociales también. Me da pena, Sí, pero que hagan los temas sociales, pero no, no desde la alcaldía. Es que deja de serlo porque ahora es la esposa del alcalde. Pero entonces ahí entramos en otra discusión. Entonces tendría que retirarse de la vida pública Taliana Vargas porque es esposa del alcalde. No, puede hacer mil cosas que no tienen nada que ver con la alcaldía de Cali, con la ciudad de Cali. De hecho, ella los hacía y no tenían que ver con Cali. Entonces, pero bueno, eso allá ellos si quieren oír el consejo Acuérdese, o si les parece una Héctor, mala crítica. Acuérdese que Daniel Quintero en Medellín se inventó una figura para su esposa, que era gestora. Gestora Y ahora social. todas son gestoras Y sociales. ahora Bueno, esa es que figura gestora de- social sí es un tema legal, Néstor. Esa expresión existe en la ley. Habla de la expresión de gestora o de gestor social, que le da unos roles a la compañera o al compañero del mandatario correspondiente. Otro oyente, Héctor, eso no se lo inventó Daniel aporta Quintero, otro pero nombre. el caso de Daniel Quintero es un buen tema porque efectivamente siempre se habló de que Diana, es que se llama su esposa. Diana Osorio. Diana Osorio. Diana Osorio se metía más de la cuenta, que tenía cuotas, que nombraba gente. Todo eso no hace sino hacerle daño. Mete Igual ruido. que la al señora compañero Verónica o Alcocer. compañera. Mete ruido. Mire, un oyente aporta para las primeras damas que han tenido un papel protagónico en la historia de Colombia, doña Cecilia de la Fuente de Lleras. por pero ejemplo. usted sabe quién se inventó bienestar familiar. Bueno, ella, ¿no? Voy ahí. Doña Cecilia de la Así Fuente, es. que era la esposa Sí. de Y Carlos doña Es que Cecilia por eso Caballero de López. Por eso fundama. se llamaba la ley Cecilia, ¿no? Por Cecilia. No, así que esto lo que quiere decir de la Héctor, Fuente. es, hay primeras de la damas. Fuente, Lleras, hay primeras sí, damas. por De la Cecilia Fuente de de la Lleras. Fuente de Lleras. Por Cecilia de la Fuente de Lleras, la ley que creó el bienestar familiar Y se hay unas que conocía son- como ley Cecilia. Y hay unas que son más discretas que otras. Me hablan de la discreción, por ejemplo, De Lina Moreno. de Lina Moreno, o de la discreción. Me mencionan mucho el caso de la esposa del expresidente Virgilio Barco, Héctor, que usted se Doña acuerda. Carolina. Carolina Isaac. Carolina que, Isaacson, que tenía claro, un perfil ambas- totalmente diferente. Para Claro, buenos efectos. a A mí ella me gusta, y a ella- gusta que la primera dama, la de hoy, Verónica Alcocer, tenga vida propia, tenga personalidad, que sea diferente, que es costeña. Pero de su bolsillo. Que no le dé miedo bailar. De su bolsillo. Lo- De su claro, lo bolsillo. que no, Y lo no que- paguen impuestos, nos Porque es dice que el el tema es que presidente. viene el mensaje de que viene otra tributaria y nos Total. encontramos con que se gastan 1.000 millones de Es que pesos en la representación de la primera dama. Es y que- entonces, Es que eso Néstor, es lo que revuelve. Si usted junta el mensaje del 2 de enero del presidente Petro diciendo, por favor, paguen los impuestos, y junta al ministro Bonilla diciendo, viene otra reforma tributaria y es inevitable, y le pega a los contratos los 1.000 millones de pesos de Verónica Alcocer, eso suena odioso, suena irrespetuoso, atrevido con los contribuyentes, atrevido con los impuestos de quienes pagan impuestos en Colombia. Que hay que organizar un poquito esos comunicados que salen desde la presidencia. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundos, aquí el comandante de nuestras fuerzas militares. Estás escuchando Blue Radio.